Queridísima Nancy Flores, grábenos compañeros para saludar con muchísimo gusto a la periodista y corresponsal de Contralínea, Nancy Flores. Nancy, bienvenida una vez más a Sin Censura. Muchas gracias, Toño. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Muy buenas tardes. Y pues traen ustedes la nota hoy, traen ustedes la investigación, querida Nancy, planteamientos muy fuertes sobre el caso muy cuestionable de la presidenta de ese organismo de choque fundado por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar. ¿Qué te parece que vamos por partes? Porque tú tienes mucha información sobre esto. ¿Qué te parece que vamos sobre la parte en la que efectivamente no procedía la pensión de acuerdo a sus hallazgos, debido a que la muerte del esposo de esta señora hace 20 años no fue un accidente? Así es, Toño. En el expediente que compartió el gobierno federal y que muy pocos periodistas o casi ninguno ha indagado, porque hay muchos intereses de por medio cuando tú hablas de que es un grupo de choque o un grupo de presión, es que esos Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, un grupo de presión que se asocia a otros grupos de presión. No hay que olvidar que María Amparo Casar también forma parte, por ejemplo, del IMCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, que vincula a todo el sector empresarial en este instituto, en esta asociación civil. Ahí están las grandes transnacionales, todas las transnacionales financiando, y es muy cercano el vínculo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de Kimberly-Clark. Entonces, cuando hablamos de un grupo de presión, quiere decir que tiene muchas sociedades importantes con, sobre todo con quienes detentan la mayoría de la narrativa, que son las corporaciones mediáticas. Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se ha asociado desde hace muchos años con corporaciones mediáticas a través de esta ala de que supuestamente hacen periodismo. Por supuesto que el periodismo solo se hace con ética y no para beneficio de un grupo oligárquico o los intereses específicos de empresas, como en este caso sería la propia Kimberly-Clark y otros corporativos, o incluso a favor de un gobierno extranjero, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, que es uno de los principales financiadores de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Por otra vía, tenemos el tema de cómo Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se apoderó prácticamente del taller de periodismo de investigación en el CIDE. 7 generaciones de periodistas de investigación, no sé si los podemos llamar de esa manera a todos, a todas, pasaron por esta Academia de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que lo único que enseña es que al gobierno federal hay que investigarlo y hay que ir de frente. Y es verdad, el periodismo de investigación, digamos que en su foco de atención, en su objetivo investigativo, pues está el gobierno federal, pero también están las otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, pero también los poderes fácticos. Muy importante que el periodismo de investigación revise los poderes fácticos. ¿Por qué les interesaba desde la academia no vigilar a los poderes fácticos? Porque ellos son poder fáctico. Kimberly-Clark, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, todas estas asociaciones, incluso las propias corporaciones mediáticas, son poderes fácticos. Entonces entendemos que casi nadie ha querido entrarle a este tema, sino más bien han firmado estos desplegados para que no se transparente la información. Entonces vamos a partir del punto de vista de que esto es dinero público transferido a cuentas de particulares, y el pueblo tiene derecho a saber a dónde va su dinero. El dinero público es dinero del pueblo y el derecho humano a la información nos garantiza eso. Entonces, por eso es importante entender que este documento es valioso para el interés social, para el interés público, y es de interés periodístico. Ahora, de lo que señalas, Toño,
pues justamente esta pensión solo sería dada a trabajadores que fallecen dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos o fuera de ellas en accidentes vinculados con lo laboral. Eso está en las normas, en las reglas del propio Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado mexicano. Esto aconteció en 2004 cuando Pemex todavía era considerada una entidad paraestatal. Es importante conocer los tiempos porque el esposo de María Amparo Casar se suicida el 7 de octubre de 2004. Él había entrado el 1 de junio de 2004 a laborar en Petróleos Mexicanos. Apenas llevaba 4 meses en ese cargo como coordinador de asesores del director de administración de Pemex. El director de administración en ese momento era el hermano del vocero de Vicente Fox. Entonces, hay que entender el contexto en el que ocurre. Es entre junio y octubre de 2004 cuando inicia esta historia de presunta corrupción. Estamos hablando del gobierno de Vicente Fox. Al frente de la empresa paraestatal Pemex estaba Raúl Muñoz Leos, quien fue cesado en 2004, en noviembre de 2004, después de que aconteció todo esto que transfirió más de 31 millones de pesos a María Amparo Casar y a sus 2 hijos. Fue cesado en noviembre de 2004 por un tema de presunta corrupción que implicaba a los hijos de Marta Sagún en contratos presuntamente amañados. Todo el escándalo de oceanografía y los hermanos Briviesca son motivo de esa separación del cargo de Raúl Muñoz Leos de Petróleos Mexicanos. Es decir, era un momento de crisis, de corrupción en la paraestatal Pemex. También ocurre al mismo tiempo que en la Secretaría de Gobernación está Santiago Krill Miranda y que la propia María Amparo Casar, hoy líder o presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, coordinaba los asesores de Santiago Krill, es decir, los asesores, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, lo cual nos revela no solo que estaba en una posición de poder, sino también que era servidora pública, con este tipo de conectes, ¿no? O sea, conectes al más alto nivel. Estamos hablando que el esposo entra el 1 de junio a trabajar de 2004, a trabajar en Petróleos Mexicanos por un asunto de amiguismo. Eso queda plasmado en ese mismo documento, en ese mismo expediente de Pemex, porque en la declaración de Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de Rubén Aguilar Valenzuela, el entonces vocero del presidente Fox. Octavio era el director de administración. Declara el día del suicidio que, entre otras cosas, que él conoce al esposo de María Amparo Casar porque sus hijas de ambas parejas, digamos, la hija de María Amparo Casar y su esposo y la hija de Octavio Aguilar Valenzuela eran amigas. Entonces primero lo lleva a la Sedesol, lo contrata en la Sedesol y luego lo contrata en Pemex. Eso, en términos de los delitos de corrupción, se conoce como amiguismo. Un primer punto que tenemos que tener en cuenta. Eso ocurre en junio de 2004. En ese mismo mes de junio le entregan 2 préstamos de forma inmediata al esposo de María Amparo Casar, uno por más de 450,000 pesos y el otro por más de 260,000 pesos. ¿En qué empresa? Cualquier empresa, incluidas las públicas, dan este tipo de préstamos fast track. Es que todo es fast track en ellos. Solamente trabajó 4 meses y por esos 4 meses María Amparo Casar y sus hijos obtuvieron pensiones por más de 31 millones de pesos, el cobro de un seguro de vida que tampoco procedía porque fue un suicidio, y todo eso está en el expediente ya muy documentado, en el en el dictamen final pericial que se abrió por el tema del homicidio que se estaba investigando en un momento. Se determinó que no fue tal y que se quitó la vida de forma intencional aquel 7 de octubre. Obtienen
esta millonada, en total más de 48 millones de pesos, podría ascender este presunto fraude continuado, así lo denuncia Petróleos Mexicanos a las autoridades, y decir que en esas pensiones fueron o formaron parte de estas pensiones las becas en el ITAM de ambos hijos de María Amparo Casar, esta pues universidad carísima. Más de $1 millón se le destinó a la hija y más de 700,000 pesos al hijo para que estudiaran en esa universidad privada la maestría y la licenciatura. Además, el propio pueblo le pagó hasta el gas, hasta la canasta básica a María Amparo Casar, porque eso formaba parte de la pensión que cada quincena recibe, y decir que incluso en el actual sexenio, donde ella ya estaba operando contra la administración de la Cuarta Transformación por 2 vías, una de ellas de corte mediático a través de la guerra sucia encabezada por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y la otra por medio de estos juicios de amparo, centenas de juicios de amparo que promovió Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad contra las principales obras, como por ejemplo la refinería Dos Bocas, que toca a Petróleos Mexicanos directamente, y a esta búsqueda de la soberanía energética en Pemex, al Tren Maya, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También promovió centenas o decenas de juicios de amparo para que no se cancelara la construcción del aeropuerto en Texcoco. Todo esto ocurre al mismo tiempo que ella se presentaba en Pemex para seguir diciendo que era beneficiaria de esa pensión, y también están los documentos. Esa es un poco la historia resumida de lo que ocurrió con este caso de la pensión vitalicia. Me parece que hay muchos elementos que aporta Petróleos Mexicanos en esta denuncia de carácter penal, y que nada más agregaría yo que en aquellos años 2004, cuando ocurre todo esto, también estaba García Luna en la Agencia Federal de Investigación. Es importante porque se han dedicado a través de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad a criticar de forma exhaustiva lo que consideran el peor sexenio en materia de seguridad y la militarización. Bueno, pues cuando la señora Casar era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, no solo empezó a recibir esta pensión, gestionó esta pensión, a pesar de que las normas de Pemex no lo hacían válido. Al mismo tiempo que esto pasaba, García Luna ya estaba asociado con el cártel de Sinaloa, y ella nunca se enteró desde esta posición de poder que obtuvo. Y me parece importante revisar pues cómo al mismo tiempo que seguía obteniendo este dinero público, más de 120,000 pesos mensuales, 1,5 millones al año embolsándose de Pemex, también actuaba contra Petróleos Mexicanos y en general contra un gobierno elegido por el pueblo por más de 30 millones de votos en 2018. Me quedo anonadado, estamos escribiendo lo más para poder dar a conocer esto en nuestros espacios, querida Nancy, y ya sabes que aquí obviamente tomamos las declaraciones y tratamos de compartirlas en nuestras redes sociales. Estoy anonadado con todo lo que estoy escuchando. Me parece verdaderamente inaudito que después de 4 meses de trabajo y debido a una tragedia, pues eso sí es una tragedia, la muerte de un familiar querido, pero pues llegaron a justificar una pensión vitalicia que junto con el seguro, las becas que le dan estos muchachos ahora señores, llega a los más de 48 millones de pesos,